Yo leo la izquierda como empatía. Ser de izquierdas es tener empatía y coraje. Porque tú puedes tener empatía por los demás y ser un cobarde. Y por tanto no mover un dedo por realmente transformar tu sensibilidad con los otros en un mejoramiento de sus circunstancias vitales. Por tanto, fijaos, ese espacio de reconstrucción de la izquierda es empatía, es decir, gente, amor. Porque lleva 2000 años la Iglesia Católica funcionando. Porque la frase ama a tu prójimo como a ti mismo es espectacular. Está en todas las religiones. Es que es espectacular. Es que es el corazón del asunto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Que sería una variante de esta idea de la empatía. Entonces, empatía más coraje es izquierda, en términos clásicos. ¿Y eso dónde opera? Opera todos los días. No puede ser que tu profesor te diga cosas y luego le veas que es un cabrón. No encaja. O sea, un profesor no puede tener éxito en la facultad si tiene un discurso emancipador, pero luego sabes que es un canalla. Tiene que haber un elemento también de coherencia, que es una cosa relevante en lo que ha significado Podemos. Que hemos sido coherentes. Y de ahí todos los ataques, etc. Me decía una señora que se ha ido, que es ser decente. La palabra decencia en el diccionario de María Molinier es espectacular. Dice decente, ¿sabéis que la palabra decente y la palabra dignidad tienen la misma raíz indoeuropea, que es dec, que hace referencia al que no se deja humillar y al que no humilla. ¿Sabes qué palabra? Y está ahí, en la noche de los tiempos de la construcción de nuestro idioma. El que no humilla ni se deja humillar. Eso es ser decente y ser digno, que tienen la misma raíz. En algún momento significaron prácticamente lo mismo. Y Orwell, sabéis que el primer trabajo que hace Orwell, como trabajo periodístico, es El camino de Wigan Pyre. Quiero recordar que él se disfraza de pobre y se va a hacer un estudio de la condición de vida de los mineros en una zona pobre del noroeste de Inglaterra. Y él está asustado porque él es de procedencia aristocrática. Y él cree que los pobres le van a descubrir y lo van a acuchillar. Y él al revés, en esa condición lo que va a encontrar es la dignidad y la decencia. Es decir, gente que en su pobreza mantenía rasgos de no humillarse. Esa gente pobre con la ropa vieja pero limpia, ¿no? Esa gente que no tiene dinero pero se peina como una manera de decir: no me vais a doblegar hasta el punto de que me abochorne de mí mismo cuando me miro en el espejo. Hay otro elemento que yo me di cuenta recorriendo una zona de España con otro compañero en un curso, porque se estaba despoblando las zonas rurales, se estaban despoblando y nos invitaron a hacer un curso. Yo no quería hacerlo, entonces presenté un proyecto súper radical y resulta que nos lo aprobaron. Yo lo llamé un curso de trotskismo rural, decía. Le poníamos la película de La estrategia del caracol, que conoceréis muchas y muchos de vosotros, que es una película de rescate de la dignidad. Bueno, ¿sabéis qué me di cuenta en ese viaje? Que en los pueblos donde había un poco de tejido social, ¿sabéis que había habido siempre un cura joven progre? Es decir, que allá donde había habido un curita joven, que tocaba la guitarra, el cumbayá, y montaba el grupo de teatro y demás, ahí había tejido social que después había evolucionado hacia lugares emancipatorios. Fijaos, como un elemento también de aprendizaje, es decir, a ver qué opera ahí en ese tipo de trabajo, donde ellos sí que hacen tejido social, sí que generan bases con capacidad emancipatoria, y es un cura con la jodida guitarra. La respuesta está en el viento. La derecha se une porque le unen los intereses, y la izquierda se divide porque opera siempre no en lo real, sino en la posibilidad de una realidad alternativa. Y en el análisis diferimos. Y sabemos que al diferir en el análisis nos la jugamos, y por eso el Frente Judaico de Liberación odia al Frente de Liberación Judaica. Sobre todo en términos teóricos. O sea, hay una parte lógica. Pero a quien odia a la Coca-Cola no es a la Pepsi-Cola. Quien odia es a los trabajadores que le hacen una huelga. Y entonces cuando hay una huelga, Coca-Cola y Pepsi-Cola están hombro con hombro. Son falsas competencias. Habéis planteado algo que es verdad, que la represión es exitosa en todos lados. En España han hecho una ley Mordaza, que te pone
ponen multas. Si es que en España la manera de reprimirte es con las multas, porque te matan civilmente. Es lo que hace el poder. Y claro que genera efectos. Pero no sé por qué hay gente que sigue protestando, es que es muy fascinante. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay gente que necesita mirarse al espejo y dice, tengo que salir a protestar, y te los encuentras protestando. A veces las protestas son imaginativas. A veces una gente se encuentra protestando y encontrando su dignidad haciendo un pequeño sabotaje en un centro comercial, no sé. Sabiendo que están trabajando en esa dirección. Boaventura desarrolla un concepto que es terrible, que es el de fascismo social, que es peor que el fascismo de los años 30. Decía Jesús Ibáñez, nuestro maestro, que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se debe venir. Y al fascismo le ocurre lo mismo. Yo quiero que el fascismo venga con correajes y con el Ganz Marx, marchando para que me asuste, con el cuero, que me viene vestido de Armani, digo, qué elegante. Entonces el problema del fascismo social es que es una categoría de sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas, con violencia, con exclusión. Nos habíamos articulado como una maquinaria para competir contra la maquinaria del PSOE y del PP. Pero yo siempre había insistido en que sin los círculos, sin esa otra parte de combustible asambleario, horizontal de ideas, nos convertiríamos en un partido político más. Entonces teníamos una discusión en si primábamos la parte ejecutiva o primábamos la parte asamblearia. Y ahí tomamos una decisión, que yo creo que no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en 2 años hemos sacado 65 diputados y 5 millones de votos. Inédito, inédito. En el escenario, me atrevo a decir, mundial. Y para eso es verdad que sacrificamos vagones. Y yo ahí insistí. Mi dimisión de la ejecutiva, yo ayer decía de broma que soy un dirigente líquido, en términos de Bauman, porque sigo siendo un dirigente, pero no estoy en la ejecutiva. ¿Qué hay detrás de la dimisión de Sergio Pascual, de la destitución de Sergio Pascual ayer? Por un lado, errores, de no haber sido capaz de gestionar los territorios. ¿Por qué? Porque él es una persona que tiene mucho en la cabeza esa idea de maquinaria de guerra electoral. Y ha ido construyendo en los territorios un partido que se parece muchísimo a los viejos partidos. ¿Con qué efecto? Con que la gente más abierta, la gente que está buscando otra política, se ha ido. Yo iba a los territorios y de repente en las charlas que yo doy hay 500, 600 personas. ¿Por qué? Porque vienen los que son de los nuestros, los que hemos expulsado, otros. Esa es la idea. Es decir, que tú tengas un discurso lo suficientemente amplio para que no venga solamente los tuyos. Porque es que entonces hay un dicho en España que dice, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. ¿No? Es decir, que hay gente que de repente tiene un pequeño cargo y, joder, parece el capitán general de los ejércitos de Tierra Caliente, que decía Valle Inclán. Entonces, fijaos, la destitución de Sergio Pascual pasaba, por un lado, porque muchos territorios estaban muy enfadados. Y en segundo lugar, porque en mitad de la investidura, donde estamos plantando cara, joder, al poder bipartidista y austeritario de Europa, en la figura del PSOE y del PP, en mitad de esa discusión donde estamos recibiendo ataques brutales, donde nos están acusando de todo, para que cedamos, van unos en Madrid y dimiten. Joder. O sea que hay una parte también de tu trabajo político donde no puedes comportarte en un partido político como si estuvieras, no sé, en el cumpleaños de tu prima. Tú no puedes hacer determinadas cuestiones. De repente el Partido Socialista, que estaba pactando con un partido que es de la nueva derecha, pero que dice que es liberal, que es Ciudadanos, y de repente el Partido Socialista dice, e invito también al Partido Popular. Era la gran noticia, la gran coalición. Es decir, el Partido Socialista había anunciado que iba a hacer lo que estaba haciendo el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y la Merkel en Alemania, una gran coalición. Y ese día van estos y dimiten. Y desaparece de las noticias la oferta del PSOE al Partido Popular. Y la noticia es, Podemos tiene grandes divisiones internas. O sea, es intolerable. Es intolerable. La división de estas 10 personas en ese contexto, escribía yo esta mañana, debiera haber obligado a Sergio Pascual a dimitir él mismo. Porque somos un partido que la gente no se tiene que aferrar a los cargos. Porque si tú se te monta este pollo, siendo tú el responsable de organización
y miras para otro lado, joder, eres casta. ¿Qué significa casta? Utilizar algún tipo de privilegio de la condición que vives para tener algún tipo de ventaja. Entonces te estás convirtiendo en eso que estamos nosotros procurando dejar de lado en nuestro país. Y por tanto, hay una discusión que tiene que ver con esa exigencia de hacer cosas de manera diferente. Y yo creo que la destitución de Sergio Pascual implica, hay que verlo, si es verdad que una vez que hemos llegado al Parlamento, ahora se trata de recuperar esos vagones que habíamos sacrificado. Y si de repente somos capaces, y ahí tenemos que estar todos muy atentos, de si Podemos era solamente una maquinaria para entrar en el Parlamento o Podemos es una fuerza política con capacidad de hacer las cosas de manera diferente. Tenemos que verlo. Hasta ahora no lo hemos hecho. Hemos primado lo primero, y era importante. Y nos hemos manchado las manos, como decía Sara. Y hemos hecho cosas que no son bonitas. En la campaña electoral pusimos la cara, en la papeleta electoral pusimos la cara de Pablo Iglesias. ¡Qué bochorno! Pero es que si no ponemos la cara de Pablo Iglesias, no salimos. Porque la gente conocía a Pablo Iglesias, no conocía al partido. Y mirad, esto es un poco triste, pero es real. Esto ocurre como cuando un entrenador de fútbol hace una alineación radicalmente novedosa. Si pierde el partido, está fulminado. Si gana, es un genio. La relación con los medios es esencial por todo lo que llevo diciendo. ¿Sabéis qué ocurre? Que tenemos que situarnos en las grietas que deja el sistema. ¿Por qué nos invitan a los medios? Yo todos los viernes por la mañana estoy en un programa en las mañanas de 4. ¿Sabéis por qué me invitan? Porque sube la audiencia. Entonces es una contradicción del sistema que por un lado quiere acabar con nosotros porque somos críticos con el sistema, pero al mismo tiempo le subimos la audiencia y está en esa tensión. Aprovechemos esos intersticios y entendamos que si no estamos en los medios de comunicación no existimos. Las estrellas que no tienen nombre no existen socialmente. Y por tanto hay que ponerle nombre, y para eso hay que estar en los medios, si es que no hay otra. Una de las conclusiones que yo estoy viendo en la discusión es que si no creamos un nosotros, es muy difícil. Si no construimos una esfera pública donde nos identifiquemos comúnmente, yo no veo solución. Si no construimos un nosotros en donde podamos identificarnos como parte de una misma aventura, veo profundamente difícil que encontremos razones para juntarnos. En ese sentido creo que es muy importante identificar a los enemigos. Es decir, que si tú no identificas al responsable de lo que ocurre es muy difícil. Y por eso, fijaos, la referencia de la CLAU que comentábamos funciona en la fase destituyente. Necesitamos impugnar lo que existe. ¿Por qué Beppe Grillo de 5 Stelle, que es una de las, yo creo que es la fuerza principal en Italia, no pacta gobiernos con la izquierda? Porque dice, es que si pacto con lo viejo estoy muerto. ¿Qué problema ha tenido Podemos? Que estamos convencidos de que pactar con el PSOE podría ser la desaparición de Podemos. Y por tanto, esta posibilidad de renovar y regenerar la política española correría un alto riesgo de quedar en nada. ¿Pero sabéis qué ocurre? Que hay 11 millones de españoles que han votado al PSOE, a Podemos y a Izquierda Unida, que quieren salir del gobierno de la derecha. Que quieren salir del gobierno de la derecha. Y que están en su cabeza delegando, que es terrible, pero están delegando. No, a mí no me busques problemas. Yo ya he votado. Haced lo que sea para salir del... Oye, pero cuidado que el PSOE está ofreciendo cambiar las caras, pero hacer las mismas políticas, ¿eh? Es una trampa, ¿eh? Ya, pero haced lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que se lleva las elecciones, quien vaya a las elecciones con la culpa de que no haya habido un gobierno de izquierdas, va a ser castigado en las urnas. Y ellos tienen todos los medios de comunicación. Y por tanto ellos están construyendo esa matriz de opinión, de decir, ay, no hay un gobierno de izquierda por culpa de Podemos. Y eso es lo que nos obliga a tener esa discusión con el Partido Socialista, exigiéndole cosas, hablándole de tú a tú, porque nos ha sacado solamente 300.000 votos. Pero entonces tienes la obligación, ya digo, de mantener ese equilibrio cuando sabes que tienes las de perder, porque los medios de comunicación van a hacer el discurso. Ayer en la portada del País, diciendo, el PSOE espera contar con la abstención de Podemos
aprovechando las divisiones internas y no sé qué más. Es decir, te alimentan las divisiones internas y dicen, oye, como se ha dividido, apóyanos, ¿eh? No hay soluciones fáciles, como está diciendo. Estamos como alumbrando muchos ángulos. Pero al final es cierto que cuando vemos los cambios sociales en cualquier país, las piezas terminan encajando. Hay un libro precioso de Omar Cabezas, que tiene 2 libros hermosísimos, los 2 prologados por Ernesto Cardenal, poeta. Él era un comandante sandinista. En uno se llama La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, y el otro libro se llama Canción de amor para los hombres. En Canción de amor para los hombres empieza con la memoria del sandinismo, que es una pintada en una pared, un grafiti en una pared. Y cómo solamente ese grafiti en la pared de un hombre asesinado por los gringos en los años 20 mantiene una memoria que en los años 70 emerge como la posibilidad de una revolución democrática. Por tanto, con Gramsci grabaos su propuesta que decía: instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia; agitaos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo; y organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza.